Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Y la CNC, la Cámara Nacional de Comercio, tuvo recientemente cambio en su directorio y en su presidencia. Por eso vamos a adentrarnos en aquello. Ricardo Meves, una vez más, está en este puesto. Recordemos que reemplazó además a un hombre conocido en nuestra zona, Carlos Stange, que estaba allí interinamente a cargo de la principal institución que agrupa las cámaras de comercio del país. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Sabemos que, me imagino, recorriendo el sur en este nuevo desafío de volver a asumir lo que es un gremio que ha estado altamente complicado a propósito de la pandemia, ¿verdad? Sí, gracias por esta invitación. La verdad es que es la primera salida en pandemia y partimos este recorrido desde Chillán hasta aquí, Puerto Montt, y vamos a ir también a Chiloé. Y es cierto, tú lo señalabas, que hoy día nuestro sector, comercio y turismo en particular, han sido dos de los sectores más golpeados. Primero por el estallido social y después por la pandemia. Y hoy día vemos de alguna manera una luz que nos está indicando la salida. Hemos tenido buenas ventas durante los últimos 10 meses en el sector comercio, en el último 5 meses, diría yo, en el sector turismo, porque la apertura nos ha ido permitiendo entonces generar que las personas vayan con todos los cuidados, con todas las medidas sanitarias, de tal forma de ir avanzando ya en una normalidad, si se puede llamar así, de nuestro sector. Ahora, entendiendo justamente aquello, que hay una reactivación, bueno, en los últimos meses el comercio sin duda que ha tenido niveles bastante interesantes de venta, a propósito de los retiros y de los bonos que ya estaremos conversando de aquello, pero ¿cómo está el ánimo de las diferentes cámaras? ¿Cuál es la sensación que existe, sobre todo en las regiones, Ricardo, a propósito de lo que no ha sido el 2021, sino el 2020 sobre todo? Claro, hoy día el escenario es muy distinto. Estamos frente a una elección presidencial, parlamentaria, tuvimos la convención constituyente, estamos de cabeza metidos en el tema del desarrollo de la nueva constitución y por lo tanto todo eso genera un nivel de incertidumbre importante. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que les ha pasado a las cámaras regionales que nos ha tocado conversar? Es que el desafío es justamente ir conversando con los constitucionales de tal forma de ir haciéndole ver cuáles son nuestras inquietudes, escuchando qué es lo que ellos también tienen para proponerle a la ciudadanía de cara a la Carta Fundamental. Sin embargo, es un desarrollo y es un desafío muy grande para nuestro país y en ese sentido estamos muy atentos. Nosotros ya a partir del año pasado generamos 6 documentos para entregarle a los convencionales de tal manera que tuvieran como insumo el trabajo desde la CNC con la concurrencia de todas las regiones, de todos los asociados, de tal manera que pudieran entonces trabajar en función de eso. Entonces los desafíos son múltiples, son grandes. Estamos con un proceso, como te decía, de reactivación actualmente que lo agradecemos sin lugar a dudas. Hay algunos que se están recuperando de lo que pasó, la profunda recesión durante el año 2020 y en ese sentido creemos que este año va a ser un buen año. Sin embargo, siempre hay un pero, de alguna manera, que es cómo somos capaces de reactivar la inversión aquí en la región en particular, que hay poca. ¿Para qué? Para que generemos puestos de trabajo de mediano y largo plazo, estables, con buenas remuneraciones, con acceso a seguridad social, a los propios beneficios que está entregando el gobierno también, particularmente a las pymes, porque aquellas pymes que no están formalizadas dejan de tener acceso a estos beneficios. Ahora, Ricardo, adentrémonos justamente en la convención, ya que justamente estaba allí hablando de documentos que ustedes ya entregaron a los constituyentes. Sin entrar en lo específico, en el detalle probablemente de situaciones que son muy particulares a los comerciantes, ¿cuáles son los grandes temas, cuáles son los grandes dolores de los comerciantes del país a su juicio y que creen que deberían estar de alguna manera plasmados o al menos que estén permeados por los constituyentes? Yo diría que, y me voy a referir a uno solo, que es relevante, que es el tema digital. Claramente esta pandemia nos ha enseñado a vivir de una manera distinta y aquí en Chile tenemos una carretera troncal, si quieres tú,
digital, ¿no es cierto?, con señal a lo largo de las principales ciudades. Pero cuando vamos entrando un poquito más al sector rural, esa conectividad se pierde. Por lo tanto, creemos que uno de los derechos de las personas tiene que tener que ver con la conectividad, con la capacidad de poder tener ese derecho digital, porque de lo contrario, un comerciante que está en la frontera no puede emitir una boleta. Hoy día, ¿no es cierto? Que electrónicamente, claro. Electrónicamente que se están emitiendo. Claro. Por lo tanto, esa persona deja entonces de tener ese derecho. Ese es uno de los documentos que para nosotros nos hace más sentido, particularmente por la transformación digital que está teniendo hoy día el país, que nos ha hecho cambiar nuestra forma de trabajar sin lugar a dudas, pero tenemos que ser capaces no solamente de llegar aquí a un troncal como es básicamente la Ruta 5 Sur y las capitales regionales. Y las grandes ciudades, claro. Claro, sino que también a los sectores más apartados, a los sectores rurales, a donde está ese pequeño comercio que no solamente vende, sino que también le entrega un servicio a la comunidad. Y en ese sentido, el desafío es cómo somos capaces de llegar allá, cómo el gobierno genera. Eso debería ser un sistema estatal, a juicio de ustedes. ¿El Estado debería asegurar a los ciudadanos que exista la conectividad digital en todo Chile? El Estado debe asegurar, y por eso lo planteamos que sea a través de la Constitución, pero lo pueden hacer los privados. Aquí la inversión privada también, el aporte del sector privado a la economía del país ha sido históricamente muy importante, y aquí no tiene por qué dejar de hacerlo, pero es el Estado el que tiene que garantizar el derecho de la conexión de cada una de las personas que viven en nuestro país. Y justamente con lo digital, ¿cómo dentro del área de ustedes mismos, se regula esa competencia entre una pyme y justamente el gran comercio que gracias a lo digital también hoy día ha llegado a todo Chile? Gracias a la pandemia también permite que una empresa de Santiago, a través de un e-commerce y también de la posibilidad de entregarle el paquete en la casa, hoy día una librería de Santiago puede estar vendiendo perfectamente en Quellón, en desmedro de la librería de Quellón, por ejemplo. Salvo que la librería de Quellón también esté vendiendo online y pueda entregar en Santiago. Claro. Esa es la virtud que tiene este sistema. Claro, entonces, pero la realidad indica que la logística es distinta, digamos. Pero ¿cómo se protege también dentro de este marco, desde el punto de vista gremial me refiero, a ese pequeño comercio que todavía existe en regiones y que ha logrado sobrevivir, pero que aparentemente con la digitalización también se les abre una competencia mayor? Claro, lo primero es asegurarle la carretera de transmisión de los datos, primero para que puedan emitir sus boletas, por ejemplo. Lo segundo, capacitarlo, porque no solamente basta con tener la carretera, no basta solamente con tener el teléfono celular que permita hacer la transacción, sino que también muchas veces nos hemos encontrado con que hay personas que no tienen las competencias necesarias para eso. Y nosotros, entonces, nuestro rol y el de las cámaras territoriales es justamente llegar a esas personas con capacitación y mostrarle cuáles son las alternativas que tienen desde el punto de vista, por ejemplo, de la logística, para que puedan llegar quizás a Santiago, pero también aquí en la región, donde el desarrollo local, ¿no es cierto?, puede generar una instancia de competencia bien interesante. Y también nosotros hemos disponibilizado nuestra plataforma Comunidad C, que es un proyecto que ya viene hace algunos años en la Cámara Nacional, que permite entonces inscribirse en esta plataforma para poder también hacer transacciones y ser conocido a lo largo y ancho del país. De esa forma estamos colaborando con ese pequeño comercio para que pueda realmente subirse a este desafío que nos está haciendo, la verdad de las cosas, transformar nuestra manera de hacer las cosas. Claro, es una transformación rápida, urgente, claro, de emergencia en algunos casos. Muchos tuvieron que aprender tecnologías porque no estaban preparados para aquello, sobre todo en regiones, me refiero, en esta zona donde la geografía además es muy compleja. Siempre decimos aquí desde Puerto Montt hacia el sur, solo en la región de los lagos hay alrededor de 60 islas habitadas, entre Calbuco y Chiloé, ni hablar de la precordillera y cordillera con la frontera con Argentina. Muchos de sus habitantes tienen mayor conectividad con el país, con Argentina en vez de con Chile, que por el Chile. Claro. Y son realidades que sí, no se ven en otras zonas de Chile, pero sí aquí en la región de los lagos. Ricardo, y por lo mismo, estos desafíos de estar representando a un gremio tan grande en Chile frente a los constituyentes, ¿han logrado generar alguna reunión? ¿Le han pedido ya alguna audiencia para que los reciban, para que estos puntos de vista sean
también discutidos con quienes están redactando la futura Constitución política? Las audiencias están pedidas, todavía no hemos participado y creemos, sin embargo, que a nivel territorial es tremendamente potente el conocimiento que tienen en regiones de sus propios constituyentes, mucho más que incluso que en lo que podemos hacer de Santiago. Santiago podemos tener la infraestructura, podemos tener el apoyo, pero sin lugar a duda que en regiones donde muchas veces ustedes tienen la virtud de toparse en la calle con constitucionales, con parlamentarios, en fin, creo que tienen un plus respecto a lo que pasa en la zona centro del país y en particular en Santiago para poder hacer ver estas inquietudes que nosotros estamos entregando. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Entregar estos insumos para que puedan ser conversados en cada una de las regiones. De esa forma vamos a ir llegando y conversando, escuchando también, importante, a los constitucionales respecto de sus propias ideas para que estén incorporadas en la Y aparte de la digitalización, ¿cuál otro tema relevante hay para el comercio chileno desde la perspectiva de ustedes como CNC? Bueno, hemos visto también los derechos laborales. Hay un extenso documento en lo que le pasa, ¿no es cierto?, a los trabajadores, en lo que era el reglamento, que hoy día ya de alguna manera está trazado, ¿no es cierto?, el camino del reglamento de Constitución. Ahí hemos ido incorporando entonces distintos planteamientos que nos permitirían ir aportando al desarrollo de la Convención. Por ejemplo, ¿qué aspecto hay en lo laboral es analizable, es mejorable, es planteable? Bueno, uno de esos temas, por ejemplo, es la libertad sindical, pero desde el punto de vista de los trabajadores, más que del sindicato propiamente tal, una discusión que por lo demás tuvimos también hace mucho tiempo en una reforma laboral. Entonces, cuando nosotros decimos sí, que tengan los trabajadores libertad sindical, pero que los beneficios le lleguen a los trabajadores y no solamente a las dirigencias. Temas como esos son los que estamos planteando a través de estos documentos. ¿Y estos temas ustedes los han conversado y tienen algún nivel de coordinación también con los otros gremios del mundo empresarial, como muchos plantean? La verdad es que sí, nosotros partimos bastante antes, o sea, ya llevamos un año o más en esto, partimos primero que los otros gremios empresariales y al final del día concordamos, ¿no es cierto?, en que vamos entregando todos estos insumos para que en las regiones y a nivel también gremial de las distintas instancias se puedan ir conversando. ¿Pero los planteamientos son parecidos? ¿Hay un nivel de, podríamos hablar que hay un planteamiento del mundo empresarial chileno o cada sector tiene sus propias inquietudes? Cada sector tiene sus propias inquietudes. Por ejemplo, el agro, sin lugar a duda, el tema del agua es el caballo de batalla de alguna manera que ellos tienen por delante o en la situación que tienen que resolver. La minería también. Son temas muy especializados. Lo que nos pasa a nosotros es que por ser un gremio tan heterogéneo, tenemos distintas realidades y distintas realidades también en regiones. Entonces es un poquito más amplio que el resto de los gremios que van mucho más a lo específico. Claro, está mucho más atomizado además el comercio. Y a propósito de lo mismo, hemos visto durante las últimas semanas, yo diría ya un par de meses, mucho cartel afuera de los restaurantes, de diversos comercios en realidad. Busco ayudante de cocina, busco trabajador auxiliar, etc. Y eso siguen multiplicando esos letreros. Y las personas dicen que simplemente no hay mano de obra, no hay disponibilidad de gente para trabajar. ¿Cuál es la visión de ustedes como gremio frente a esa situación? Y por otro lado, en sectores específicos ha aumentado significativamente los precios, por ejemplo, materiales de construcción. Claro, tú tienes toda la razón. Fíjate que conversábamos en esta gira con sectores gastronómicos, por ejemplo, que hay oferta de empleos de trabajo, pero no hay personas que estén dispuestas o disponibles a trabajar. Lo mismo en mesones de atención, lo mismo en mucama, en el sector de la hotelería. En el sector logístico tampoco hay personas que tengan la especialización correspondiente. Entonces, ¿por qué creen que está pasando eso? Bueno, porque hemos estado encerrados mucho tiempo y entonces hoy día el llamado es, miren, los bonos, ¿no es cierto?, los IFE, los retiros del 10% se van a empezar a acabar, la liquidez que existe hoy día en el mercado se va a empezar a acabar y por lo tanto las personas tienen que volver a retomar sus fuentes, si no las originales, ¿no es cierto?, de acuerdo a la transformación que estamos viendo, un lugar donde puedan trabajar. Y eso claramente hoy día hay oportunidades, hay ofertas de trabajo en los sectores que ya te he señalado y claramente lo que a nosotros más nos complica es que hoy día la gente
tenga la tranquilidad. Se están cumpliendo los protocolos, se ha avanzado muchísimo en vacunación de las personas, por lo tanto, hoy día ir a trabajar formalmente, porque ese también es un tema que nos está pegando fuerte, la informalidad. Creció mucho la informalidad durante la pandemia. Y ir a trabajar formalmente es un desafío que tenemos y que la gente tiene que entender que tiene que ir avanzando hacia allá para que Chile vuelva a ser un país relativamente Por lo tanto, normal. ¿qué espera de lo que queda del gobierno? Todavía quedan algunos meses. Claro, entre medio tenemos una elección presidencial que sin duda genera una serie de situaciones bien particulares, por cierto, pero todavía queda un gobierno. ¿Y qué medidas le gustaría que se tomasen, entendiendo lo que a muchos economistas les preocupa? El exceso de liquidez, si hubiese un cuarto retiro, que se está formando una especie de burbuja, justamente está aumentando la inflación y eso deriva en que aumenten una serie de costos, como por ejemplo los créditos hipotecarios, los créditos que uno puede pedir en el banco también, ya sea los arriendos, etcétera. Entonces, para evitar aquello. A ver, yo creo que es fundamental los incentivos que se colocan sea a la contratación formal de personas. Claramente, el año pasado se hicieron transacciones por sobre los 1.500 millones de dólares en el mercado informal digital. Eso, si tú lo sumas a lo que pasa en el mercado informal en la calle, es una cantidad muy grande de recursos que también el Estado deja de percibir por concepto de impuestos. Pero más allá de eso, nosotros entendemos que producto de la pandemia hubo una necesidad. Hoy, dado los incentivos que tiene el gobierno a las personas, que genera una liquidez importante, esas personas deben formalizar sus emprendimientos, porque de esa forma las personas que trabajan con ellos pueden también generar seguridad social, tener seguros, tener acceso también ese mismo emprendimiento a estos beneficios que entrega el gobierno. Yo creo que es fundamental que el foco del gobierno en cuanto a los beneficios sea a las pymes, a los emprendimientos formales y también que los incentivos a la contratación sean en empleos formales. De esa forma vamos a ir avanzando en la formalización de la economía, que es una necesidad hoy día para el país. ¿Qué espera entonces de los siguientes meses, de lo que queda de este año y principios del próximo? Yo creo que este año nuestro sector va a seguir creciendo, sin lugar a duda, y probablemente lleguemos a tener, hablaban algunos economistas de un PIB cercano al 10%. Y nuestro sector... Bueno, el sector muy beneficiado justamente por la liquidez que hay, porque mucha gente ha comprado de todo. Y mucha gente ha comprado, y tú lo decías también, ¿no es cierto?, materiales de construcción, esa es una realidad. Pero yo quiero ir a 6 meses después, o sea, hablemos de mitad de año del 2022, que claramente va a presentar una situación distinta. Y ahí es donde tenemos que ser capaces de generar inversión, generar puestos de trabajo para que puedan tener seguridad social, acceder a la salud y realmente formalizar toda esta economía que hoy día está informal, tanto en lo digital como en la calle, ejerciendo sus transacciones. O sea, ¿espera algunas acciones de política económica también? Bueno, yo esperaría Central, por ejemplo, de los candidatos, ¿no es cierto?, miradas claras a este respecto, ¿no es cierto?, cuáles son las propuestas que realmente van a permitir la formalización de lo que hoy día está pasando, de la gran cantidad de personas que han iniciado un emprendimiento no formal. A mí me gustaría tener muy claro, ¿no es cierto?, que de parte de todos los candidatos, de los cuales queremos invitarlos a todos a la CNC a un proceso de diálogo, de tal manera que nos cuenten cuáles son las medidas que ellos quieren implementar para... Ahora, Ricardo, con realismo en todo caso, pasó que mucha gente, incluso hasta profesionales, se pusieron a hacer pan, empezaron a hacer galletas en las casas, otros generaron alguna especialización un poquito mayor, generaron un producto, vieron que se podía enviar a través de un delivery y generaron una pequeña empresa para subsistir en un comienzo. Claro, después llegaron los bonos y todo lo demás, pero esos emprendimientos siguen. El paso a la formalización tal vez no lo tienen previsto porque era una manera de salir adelante, pero se fueron dando cuenta que puede ser hasta un buen negocio. Sin duda, pero ahí cuando empiezan a hacer delivery tienen que empezar a emitir una boleta y ya ese es un primer paso para la formalización, o una guía de despacho para que el delivery realmente pueda entregar y no lo vayan a multar, ¿no es cierto?, porque está entregando productos sin boleta, porque claro, ya pasa a ser un problema de quién hace la transferencia del producto.
Son mecanismos que de a poco podemos ir gestionando para que se vayan formalizando estas personas. Que yo entiendo, si hubo una necesidad muy importante en un momento determinado, hoy día, si queremos realmente que esas personas se formalicen, mostrémosle que el mundo de la formalización tiene beneficios, y tiene beneficios de Corfo, tiene beneficios de Cercotec, tiene beneficios de un sinnúmero de programas que el gobierno ha diseñado para el emprendimiento, para la pyme, y que no lo van a tener, no van a tener acceso si no realmente claro, son ese sería el incentivo para formalizarse. Y lo último ya, bueno, el 18 de septiembre, lo que viene, las fiestas de Navidad, lo más probable es que el turismo, que hasta ahora se ha ido recuperando muy lentamente, pero se ha ido recuperando, es chileno, porque no se habían abierto las fronteras, recién ahora hay indicios de aquello, por lo tanto, el chileno debería viajar por Chile, esa es como la consigna para los siguientes meses, ¿verdad? Y claramente esta región ofrece un potencial de turismo tremendamente importante y ojalá que mucha gente pueda venir para acá. Y por eso que además nos preocupa mucho el que se esté tratando de promover un 17 de septiembre como feriado irrenunciable. Siempre el turismo ha estado de la mano del comercio. Si se cierra, ¿no es cierto?, el comercio, probablemente ya los incentivos para esa gente van a ser distintos. Claramente creemos que no es el momento de tener 17 de septiembre irrenunciable. Feriado sí, pero no irrenunciable. Feriado sí, pero no irrenunciable, que permita entonces esta conjunción entre el comercio y el turismo, de tal forma de dar o seguir dando, ¿no es cierto?, un respiro a las miles de pymes que la verdad es que están recuperándose recién de lo que pasó el año pasado. Entonces, si hoy día además cerramos, porque hay pymes que también tienen que contratar personas, no es que las trabaje su propio dueño, claro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta medida claramente también les va a afectar a ellas, y en ese sentido es que llamamos a que ojalá en esta oportunidad no prospere esa iniciativa, porque afectaría nuevamente a un sector que lo ha pasado muy mal. ¿Final toque queda? Fin al toque queda. De todas maneras, porque eso también promueve, ¿no es cierto?, la actividad nocturna, que tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con el turismo, y si queremos entonces para el 18 de septiembre que sea una fiesta como las que más o menos conocíamos, claramente este es un buen incentivo. Bien, pues Ricardo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Ricardo Meves, el presidente nacional del comercio, el presidente recientemente electo de la CNC, la Cámara Nacional de Comercio, que agrupa además a todas las cámaras de comercio de nuestro país, hablando por supuesto de la contingencia, pero además lo que viene y cómo se comienza a recuperar este sector, pensando ya también en estas fiestas patrias y en las siguientes vacaciones. Nosotros nos despedimos, le decimos gracias a ustedes por supuesto por estar con la televisión regional, con Vértice TV en lo particular. Hasta una próxima oportunidad. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.